Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Hubo una época en la que solo vivía con mi madre, en una vecindad semiabandonada, donde nos ocurrieron cosas que aún no logro entender lógicamente. Mi madre había dejado a mi padre tiempo atrás, cuando yo apenas tenía unos 2 años. Desde entonces, solo éramos mi madre y yo. Por ello, tuvimos que vivir constantemente en lugares diferentes, siempre por un corto tiempo. Desafortunadamente, nunca contamos con el apoyo de la familia, ni del padre de mi madre. De hecho, hasta donde recuerdo, siempre hemos sido solo nosotros dos. A mi madre le ofrecieron un alquiler muy económico, de una pequeña casita dentro de la vecindad. El dueño nos había comentado que pronto vendería toda la vecindad a una persona que quería poner una fábrica. Así que le comentó a mi madre que podía rentarle un lugar por un par de meses, quizás 3, pero en cuanto él nos lo indicara, tendríamos que salirnos de la vecindad. Por tan solo 300 pesos al mes, logramos hacernos con un lugar para dormir, lo que le daba tiempo suficiente a mi madre para que pudiera conseguir un mejor lugar. Por mi parte, estaba contento de que esta vez no me cambiarían de escuela, como siempre pasaba cuando nos mudábamos de casa. La vecindad estaba ubicada justo en el corazón de la ciudad, entre callejones y edificios más modernos. Este lugar parecía olvidado en el tiempo. Por dentro, la mayoría de las casas se encontraban deshabitadas, con los muros desgastados y manchas que ya eran difíciles de quitar. Incluso había algunas que apenas podían mantenerse en pie. Las ventanas rotas de una de las casas daban la apariencia de que se trataba de un lugar embrujado. Incluso el dueño, al presentarnos el lugar, nos mencionó que no sería buena idea acercarse ahí, pues en cualquier momento podría venirse abajo. Justo detrás de las escaleras que llevaban a la planta alta, donde podíamos colgar nuestra ropa para que se secara, se encontraba el basurero. Ahí uno podía dejar su basura y el camión pasaba una vez por semana a recogerla. Mi madre le preguntó al dueño si había alguien más habitando las casas. Él comentó que justo esa semana se saldría el último inquilino, una parejita joven de muchachos que se habían escapado de casa. En otras palabras, a partir de la siguiente semana, solo seríamos mi madre y yo. La vecindad era muy silenciosa, se podía escuchar el aire pasar entre las casas y silbar por cada orificio. En algunas casas, como en el piso, pude notar el musgo creciendo, y justo al lado de las escaleras, estaba la que sería nuestra casa por unos meses. Una de las pocas casas que aún tenía la puerta de fierro completa, oxidada pero completa. El dueño abrió la puerta de un empujón, al parecer ni se había molestado en ponerle llave. Por dentro, todo estaba oscuro, con un olor extraño, como a misterio y nostalgia. Había una pequeña sala de estar, 2 habitaciones, un baño y un patio pequeño. Sin preguntar, mi madre le entregó el depósito de un mes al dueño y la renta adelantada. No teníamos muchas cosas. Un amigo de mi madre de su trabajo nos ayudó a mudarnos en un solo viaje con su camioneta. Mi cuarto constaba solo de mi ropa, mi colchón y 2 cajas de juguetes. Me encontraba acomodando mis cosas encima de unas cajas, cuando mi madre me indicó que saldría por unos momentos. Me preguntó si podía dejarme solo, a lo que yo no le vi nada de malo y le dije que no se preocupara. Acababa de cumplir 11 años, ya me sentía como un niño grande y capaz de afrontar varios problemas. Pasaron unos 20 minutos desde que mi madre se había ido, cuando percibí algo. Una extraña respiración se escuchó a mi alrededor, y con ella, un escalofrío terrible hizo que temblara. Nunca había sentido una sensación así. Tuve de pronto la absurda idea de que alguien me estaba observando. Miré detrás de mí pero no había nadie. De hecho, incluso pregunté por mi madre por si había regresado, pero no obtuve respuesta. Entonces, por el filo de la pared, logré divisar un bulto oscuro. Al principio no me alarmé, pero al notar que adoptaba la forma del rostro de un niño, la sangre se me fue a los pies. Era pálido, de cabello corto y color negro, solo me observaba. Inocentemente,
Pensé que ese niño se había metido a la casa sin que yo me hubiera dado cuenta, pero al preguntarle cómo había entrado y ver que no respondía, me sentí inquieto. Le pregunté su nombre, pero tampoco recibí respuesta. Me acerqué a él y pude verlo con más detalle. Era más pequeño que yo, quizás de unos 4 años. Abrí la puerta de entrada y le pedí que saliera. Justo en ese momento, escuché la voz de mi madre que se acercaba, así que salí rápidamente para advertirle sobre el niño. Al parecer, mi madre se había ido a la tienda con su amigo, pues traían comida y algunas bebidas. Al verme alarmado, dejaron a un lado las bolsas y me preguntaron qué sucedía. Los llevé hacia la casa y les indiqué dónde estaba el niño. Mi madre, sorprendida, entró, pero buscó por todas partes y no vio a nadie. Me preguntó si yo estaba seguro de lo que había visto y si no había sido mi imaginación, así que describí lo mejor que pude al niño que vi. El amigo de mi madre también buscó, incluso detrás de las cajas de la mudanza y dentro de ellas, pero no encontraron a nadie. Lo más lógico que se me ocurrió es que el niño había aprovechado para salirse sin que lo viera cuando fui a buscar a mi madre, pero todo ocurrió en una fracción de segundos, por lo que no tenía sentido. Más tarde, nos dispusimos a comer y a terminar de guardar lo que faltaba. El amigo de mi madre se quedó a dormir esa noche con nosotros. En cierto modo, no me agradaba mucho, pero era un lugar desconocido y de algún modo se podía sentir el nerviosismo en el ambiente. Yo intentaba concentrarme en la cena, pero cada ruido fuera de lo común me hacía saltar de mi asiento. Estaba totalmente alerta ante cualquier presencia, y este sentimiento no estaba de más. La noche cayó sobre la vecindad con una oscuridad densa. No había luz entre las casas, excepto la de la pareja que vivía un poco más atrás. Se podía escuchar como el viento susurraba entre las paredes agrietadas de las demás casas abandonadas. Nos preparamos para ir a dormir. Yo me sentía muy inquieto por estar en ese lugar, así que le pedí el teléfono a mi madre para jugar un rato y mantener la mente ocupada. Me acosté en mi colchón. Luchaba por mantener la mente concentrada en el juego, pero cada ruido me mantenía inquieto, hasta que finalmente, el cansancio me venció y caí dormido. Fui despertado bruscamente por un sonido que me heló la sangre, el chillido agudo de una puerta que se azotaba con fuerza. Mis ojos se abrieron de par en par, como dos platillos grandes en la oscuridad, y mi corazón latía fuertemente en mi pecho. Me senté sobre el sillón, mirando a mi alrededor. Apenas se podían distinguir las cosas en la absoluta oscuridad. Miré hacia la ventana y noté que había algo de viento. Pensé que quizás en otra casa se había azotado alguna puerta, debido a los fuertes ventarrones. Pero nuevamente escuché aquel ruido. Me sobresalté tanto, que incluso me pareció extraño que mi madre no se hubiera levantado a averiguar qué había sido aquello. Me puse de pie, y con el corazón en la garganta, me armé de valor para enfrentarme a lo que estuviera azotando la puerta. Me dirigí lentamente, paso a paso, hacia la sala de estar, donde el sonido había resonado. Me di cuenta de que en el sillón estaba acostado el amigo de mi madre, y al parecer, mi madre estaba en la cama de su habitación, la cual estaba cerrada. Entonces me di cuenta de que la puerta de entrada de la casa estaba abierta de par en par, balanceándose lentamente con el viento de la noche. Me acerqué a ella para cerrarla cuando me encontré con algo que me dejó sin aliento y me paralizó de terror. Más allá de la puerta, afuera y justo frente a nuestra casa, se alzaba una figura oscura y etérea, apenas perceptible en la penumbra, de pie en el umbral, como una sombra. No supe cuánto tiempo permanecí ahí parado, pues el miedo se había apoderado de mí, había congelado cada músculo y mi mente estaba nublada por el pánico. Estaba totalmente paralizado, hasta que finalmente, el sonido de los pasos acercándose me hizo despertar de este horrible trance. Se trataba de mi madre. Su rostro se veía pálido y sin vida. Regresaba hacia la casa, y aunque yo estaba de frente hacia ella, parecía no notar mi presencia. Pasó de largo de mí y se metió en su habitación. Era como si hubiera estado sonámbula, pero daba verdadero terror. Después de eso, el viento cesó y el ambiente se sintió más ligero.
Incluso pude escuchar a los grillos y algún perro ladrar a lo lejos. Cerré la puerta y regresé a mi cuarto, para volverme a acostar. Sin embargo, no pude conciliar el sueño nuevamente. No sabía qué había ocurrido, ni por qué mi madre estaba afuera. Algo estaba pasando, y sin duda era consecuencia de la vecindad. Al día siguiente, justo cuando estaba amaneciendo y había un poco más de luz, tomé la decisión de explorar un poco. Me sentía con un poco más de valor, e incluso el amigo de mi madre me comentó que quería acompañarme. No quería dejarme explorar solo, además mi madre aún no se levantaba. Salimos de la casa y aún había algo de viento, cuando de pronto, vimos a un joven que estaba sacando unas cajas. Supusimos que se trataba de la pareja que pronto se mudaría. Nos acercamos para saludarlo, pero el joven al vernos, se sorprendió tanto que llamó a su pareja. De la casa salió una chica que estaba embarazada. El joven nos preguntó cuánto tiempo llevábamos viviendo en esa casa, a lo que le contestamos que solo un día. Fue entonces cuando nos comentó que varios días atrás veía que por las noches, justo en la casa donde estábamos viviendo, las luces se encendían por sí solas y cuando él iba a revisar, no veía a nadie adentro. Por eso le sorprendió mucho vernos ahí. Incluso su pareja nos preguntó si en la noche no habíamos experimentado algo extraño o fuera de lo ordinario. El amigo de mi madre contestó inmediatamente que no, sin dejarme decir algo. Lo que nos contó el joven me dejó con un nudo en el estómago. Apenas podía imaginar que algo había pasado antes en esa casa, y eso me ponía los nervios de punta. Aún así, decidimos explorar un poco más a nuestro alrededor. Nos adentramos en diferentes casas, todas vacías, pero igualmente deshechas por dentro. Parecían más escombros que un lugar donde alguien hubiera vivido. Uno que otro gato saltó de la nada y nos asustó a ambos. Era extraño, pero yo tenía de nuevo esa sensación de que alguien nos estaba observando desde las ventanas de las casas. Entonces al amigo de mi madre se le ocurrió que fuéramos hacia el basurero. Era el último rincón que nos faltaba investigar, así que no le vi nada de malo. Apenas llegamos al basurero, un escalofrío erizó los vellos de mis brazos. Pude sentir como algo me atravesaba el cuerpo. Fue algo extraño. No pude moverme nuevamente por unos segundos, y cuando menos lo pensé, ya me encontraba solo. No sabía hacia dónde había ido el amigo de mi madre. Intenté gritar, pero la voz no me salía. Entonces el viento arreció y sentí como me empujaba, y luego lo vi. Una figura oscura moviéndose entre los montones de basura, parecía estar ocultándose de mí, y de pronto se desvaneció. Por un segundo, pensé que ese sería mi fin. Al cabo de unos segundos, llegó el amigo de mi madre preguntando que si en dónde me había metido. Regresé a la casa con la cabeza llena de dudas y más temores que antes. No podía dejar de preguntarme qué oscuros secretos escondían las paredes desgastadas de la vecindad o qué tanto había ocurrido antes ahí. El día transcurrió de la manera más normal posible. Hicimos los últimos retoques a la casa y acomodamos lo último. Yo aún me sentía un poco nervioso, pero ya era menos que antes. Aunque mi madre parecía ajena a mi inquietud, ella no parecía recordar nada de lo que pasó anoche, como cuando la encontré y parecía estar sonámbula. Me dijo que no recordaba haberse levantado por la noche. Cuando comenzó a atardecer, el amigo de mi madre se despidió de ambos, indicándonos que ya tenía que irse, porque al día siguiente le tocaba trabajar. Al fin de unos cuantos minutos, se subió a su camioneta y se fue. De algún modo, pude sentir un horrible terror, al saber que ya solo estaríamos mi madre y yo solos. Cuando la noche cayó una vez más sobre la vecindad, me encontré temblando de miedo en mi colchón, incapaz de conciliar el sueño. Cada pequeño ruido me hacía saltar en la oscuridad, y mi imaginación hacía que me imaginara varias cosas horribles, como si alguien se asomara desde mi ventana o si se me apareciera algún muerto. Para mi mala suerte, no pudiera gritarle o decir algo, como antes me había pasado. Entonces, cuando la casa se sumió en el silencio sepulcral de la noche, escuché un sonido que heló mi sangre en las venas. Eran pasos acercándose por el pasillo.
Mis ojos se abrieron de par en par en la oscuridad, mi corazón latía fuertemente en mi pecho con un ritmo frenético, sentía como si se me fuera a salir. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta, mi cuerpo, paralizado por el miedo y el pánico, me había bloqueado totalmente, y entonces, emergiendo desde la oscuridad como una pesadilla, vi la figura oscura de alguien pequeño. Sin duda, se trataba de un niño, que se encontraba de pie frente a la ventana de mi habitación. Intenté ocultarme bajo las cobijas, pero también no quería moverme mucho y llamar su atención, así que pretendí hacerme el dormido. El niño se quedó parado ahí durante mucho rato. Entonces, dio media vuelta de pronto y pude notar el fulgor de su mirada sobre mí. Parecía que con solo verme, me había provocado una parálisis en todo mi cuerpo, y luego, en un instante, la figura desapareció, disipándose en la oscuridad como una sombra fugaz. Me quedé solo en la habitación, temblando y temeroso, recuperé el aliento tan pronto como pude, tenía miedo de todo esto, y tenía que decirle a mi madre, tenía que hacerla creer, a como diera lugar. Por el resto de la noche permanecí inmóvil, sin cerrar los ojos, esperando a que amaneciera, rezando para que la figura oscura del niño no regresara. Sin embargo, el silencio fue interrumpido nuevamente, por más pasos que se acercaban a mi habitación, pero esta vez resonaban con mucha más fuerza. Me preparé para lo peor, en mi cabeza pasaban miles de cosas que podía hacer un niño de 11 años contra lo desconocido, mis músculos se pusieron tensos. No podía pensar en otra cosa y mi mente se mantenía nublada por el miedo. Entonces, la puerta se abrió de pronto. Y entonces, la figura de mi madre salió de ella, sin embargo, su rostro se veía distorsionado, como si su boca y ojos estuvieran combinados en un remolino. Traté de hablarle, de preguntarle qué le pasaba, pero mis palabras se atascaban en mi garganta seca. No sabía qué estaba ocurriendo, y no lo comprendía. Entonces me miró, o parecía verme. Su rostro me apuntaba a mí y podía sentir como si su mirada me atravesara el alma, incluso sentía que podía leer mis pensamientos. Me dijo algo, pero no lo entendí, no pude comprender qué me decía, sus palabras sonaban rebuscadas y sin sentido. Se alejó de mi cuarto azotando la puerta fuertemente, y mi corazón latía tan fuerte que hasta podía sentir cómo golpeaba mi pecho. Después de un rato, recuperé el control de mis sentidos, así que me levanté rápidamente para ir a ver a mi madre. No sabía qué le había ocurrido y tenía que asegurarme de que ella estuviera bien, pero cuando llegué a su puerta, me encontré con algo que me heló la sangre. Mi madre estaba ahí, de pie en medio de la habitación, pero su rostro estaba desprovisto de toda emoción, aunque ya podía distinguir sus ojos y boca, no parecía tener ninguna emoción. Entonces giró la cabeza y sus ojos vacíos me miraban como si no me reconocieran, como si fuera un extraño en su propia casa. Intenté hablarle, llamar su atención, pero ella no respondía, como si estuviera atrapada en algún tipo de trance. Hice lo único que se me ocurrió en ese momento, me puse a orar, cerré la puerta de la habitación, dejando a mi madre ahí adentro y me puse a rezar el Padre Nuestro y el Ave María, hasta que amaneciera. Al día siguiente, desperté en el sofá, no recordaba en qué momento me había ido a acostar, pero noté que mi madre ya estaba despierta. Sin embargo, estaba sentada a un lado mío, diciendo que le dolía mucho la cabeza y que sentía que no había descansado nada. Me di cuenta de que era ella nuevamente, que volvía a ser la misma de antes. La abracé y le pedí que me escuchara, porque tenía algo serio que contarle. Después de un largo rato de haberle contado todo, ella parecía entender todo. Me comentó que me creía porque había tenido sueños muy extraños los últimos 2 días, así que por lo pronto, traería agua bendita para bendecir el lugar y así poder vivir tranquilamente. Ese día yo tenía que ir a clases y mi madre a trabajar, pero dedicamos todo el día a bendecir la casa con el agua bendita que nos regalaron en el templo. La verdad es que ya me sentía más seguro, sabía que de alguna manera esto ayudaría bastante, pero la prueba de fuego sería esa noche. Después, ya cuando comenzó a anochecer,
Le pedí a mi madre que me dejara dormir con ella. Tenía miedo de que todo nuestro esfuerzo no hubiera funcionado. Ella aceptó y me indicó que si algo llegaba a pasar, inmediatamente llamara a su amigo y él vendría a ayudarme. Minutos después, los dos nos encontrábamos profundamente dormidos. Fue la primera noche tranquila que tuvimos en mucho tiempo. Los días siguientes se comportaron igual de tranquilos. Antes de salir a cualquier lado, yo procuraba tomar un poco de agua bendita y untarla sobre mi frente y mi pecho, a modo de protección. Sentía que eso de alguna manera me ayudaba. Por un mes completo logramos vivir tranquilos y sin ningún contratiempo. Yo ya había dejado de dormir con mi madre y había regresado a mi habitación. Incluso en un par de ocasiones se me había olvidado ponerme agua bendita, pero poco a poco fuimos adaptándonos a nuestra vida cotidiana. Cierta tarde, cuando estábamos terminando de cenar, mi madre había conseguido un viejo televisor. A mí me gustaba mucho ver caricaturas y desvelarme los fines de semana viendo alguna película. Para ese entonces, el amigo de mi madre la había invitado a salir. Ella me preguntó si podía dejarme solo hasta las 11, a lo que yo le dije que sí, no tenía ningún problema. Ciertamente, yo me sentía confiado, porque las experiencias paranormales por las que pasamos ya se habían tranquilizado. Así que solo me encargó una cosa: sacar la basura para que no se metieran las cucarachas, ya que al vivir en una vieja vecindad, era una plaga común, con la que teníamos que enfrentarnos. Ella se fue y yo me quedé solo. Apenas dieron las 10 de la noche, aproveché que pasaron unos comerciales en la televisión para sacar la basura, até las bolsas y me las subí a la espalda. Al salir de la casa, vi que había un vaso de unicel con un poco de refresco. Lo tomé para aprovechar a tirarlo también. Comencé a sentir algo de miedo. Siempre la vecindad en la absoluta oscuridad me aterraba. Éramos la única casa con luz y todo a nuestro alrededor eran penumbras. Me encaminé rápidamente hacia el basurero. Cerré los ojos por unos segundos para que mi visión se acostumbrara a la oscuridad. Así pude distinguir un poco más las cosas a mi alrededor, lo que ayudaba un poco. Llegué al basurero y arrojé ambas bolsas. Luego, tomé el vaso de unicel y lo arrojé también. En cuanto lo hice, me di la vuelta para comenzar a caminar de vuelta a casa lo más rápido posible. Claro, sin correr porque el piso tenía bastantes escombros y era muy irregular. Apenas llevaba unos cuantos pasos, cuando el vaso salió disparado hacia mí, desde el basurero y me golpeó la cabeza. Sentí que la sangre se me iba al piso. No me animé a voltear atrás para ver qué o quién me había devuelto el vaso. Salí corriendo despavorido y resbalé un par de ocasiones, pero por fortuna no me caí. Pero juro por Dios que detrás de mí, podía escuchar que alguien me gritaba: voy por ti. Dejé todo encendido, luces, televisor, y me fui derecho a la habitación de mi madre. Ahí prendí las luces y me quedé a mitad de la cama, rogando a Dios porque mi madre ya llegara. Recordé el agua bendita, así que la busqué en la cajonera de mi madre. Era el lugar donde la guardaba, pero para mi terror, descubrí que el frasco donde se contenía el líquido se había abierto y todo se había desparramado sobre la cajonera. Con los dedos traté de quitar lo más que pude y me persigné con ellos. En mi mente seguía repitiendo el Padre Nuestro y apenas escuchaba cualquier ruido, lo decía en voz alta. Entonces, la escuché, la puerta de la casa se abrió y cerró. Mi madre por fin había llegado. Seguro me regañaría por dejar todo encendido, pero eso no me importaba. Ella lo comprendería, porque le diría que tenía miedo y le platicaría lo que me acababa de ocurrir. Me bajé de la cama y abrí la puerta para recibirla, pero en cuanto salí de su habitación y volteé a la entrada, me di cuenta de que no había nadie. Como les decía, es una casa pequeña en la que vivíamos, por lo que no era complicado darse cuenta de quién estaba o no en casa. De pronto, la televisión comenzó a perder señal, la pantalla parpadeaba y no se entendía lo que decían en ella. La antena de conejo que habíamos instalado comenzó a girar y a moverse por sí sola. El corazón me dio un vuelco. Algo estaba dentro de la casa, por lo que tenía que esconderme. Apenas di un paso hacia adentro, la luz de la sala se apagó, luego la de la cocina y después la del pasillo donde me encontraba.
Solo quedaba la luz que emitía la televisión sin señal y la de la habitación de mi madre. Corrí hacia adentro, y en eso escuché cómo la televisión se apagaba sola. Tomé las cobijas y me arropé en ellas hasta cubrir todo mi cuerpo. Juró que en ese momento pasó por mi cabeza la idea de si en algún lugar del mundo, a otro niño igual que a mí, le estaba pasando lo mismo o si solo era yo el de la mala suerte. De pronto, pude sentir que alguien se sentaba al borde de la cama, se había hundido de ese lado para después desplazarse encima de ella. Comencé a escuchar esa extraña respiración de antes, sabía que aquello estaba sobre mí, yo estaba temblando, intentando rezar y respirar al mismo tiempo, y luego algo tomó mi pierna y me jaló afuera de la cama. Caí con todo y cobija a un costado, rápidamente me metí debajo de la cama, no pude salir corriendo de la habitación porque quedé del otro lado. Me quedé mirando a todos lados con el temor de que algo se asomara de repente de un extremo. Podía escuchar que aquello estaba caminando sobre la cama de un lado a otro, y luego se detuvo. Yo estaba quieto, tratando de adivinar por dónde saldría. En eso vi que la puerta se abrió de par en par. Pensé que sería mi oportunidad para huir de ahí, pero algo me contuvo. Pensé que quizás se trataba de alguna trampa, así que me quedé ahí, mirando hacia la puerta, y en eso pude sentir un cosquilleo detrás de mi cabeza y como algo la arañaba lentamente. Giré la cabeza y al lado mío estaba allí aquel ser. No tenía un rostro, o por lo menos no noté sus ojos ni nariz, pero sí abrió lo que parecía ser su enorme boca. Como la luz aún estaba encendida en esa habitación, pude darme cuenta de que aquella cosa era mi madre. Salí tan rápido como pude de debajo de la cama. Aquel ser estaba jalando mi ropa, y por estar concentrado en salir de la habitación, no me había percatado de que se había metido por detrás mío. Pude salir de la habitación, entonces vi el teléfono de mi madre sobre la mesa, el cual anteriormente no estaba ahí. Lo tomé y busqué el nombre del amigo de mi madre y le marqué. Salí de la casa corriendo y me fui hasta la entrada de la vecindad, a esperar a que llegara el señor por mí. No tardó en llegar, pues parecía ser que no estaba muy lejos. Le conté que algo le había pasado a mi madre y estaba en la vecindad. Le dije que parecía un monstruo o algo poseído. Él me comentó que había tomado bastante y quizás estaba borracha, pero para asegurarse de eso entraría a revisar. Me comentó que esperara dentro de la camioneta, para mayor seguridad, y si ocupaba que regresara, me marcaría al número de mi madre. Me quedé esperando por varios minutos, no sabía ni qué pensar. Sin duda se trataba de mi madre. Al parecer, sí había llegado y dejó su teléfono sobre la mesa como solía hacerlo, pero nuevamente se había transformado en esa cosa. Entonces, comencé a escuchar unos ruidos extraños detrás de mi asiento. Parecía ser la respiración de alguien. Miré por el retrovisor y entonces lo vi, el rostro del niño que me había encontrado antes. Me di la vuelta y justo a mitad del asiento trasero se encontraba el niño sentado. Su rostro era aún más pálido que antes. Me miró y sin decir una sola palabra, me indicó que guardara silencio. Entonces, el teléfono sonó. Sin quitar la vista del niño, contesté y escuché que el amigo de mi madre me decía que todo estaba bien, que fuera a la casa, pues mi madre estaba preguntando por mí. Bajé de la camioneta y me di cuenta de que ahí se quedó el niño. No sé por qué, pero tuve la sensación de que de alguna manera su espíritu estaba encerrado en el vecindario y ya por fin podía irse de ahí. Corrí hacia la casa, aún todo estaba oscuro y me aterraba, pero apenas llegué a la casa me asomé con cuidado. Mi madre estaba abrazada de su amigo, estaba llorando, me miró y me di cuenta de que ya era la de antes. Me pidió que la abrazara, lo cual hice con cierta desconfianza, pero después de un rato me sentí tranquilo. Los tres nos quedamos despiertos hasta la madrugada. Íbamos a conseguir más agua bendita al día siguiente. Mi madre me contó que cuando llegó a la casa, sintió una especie de escalofrío que la hizo que se retorciera. Recuerda que su cabeza miró hacia el techo y se quedó así por varios minutos. Después de eso, solo tiene vagos recuerdos de mí huyendo y gritando cuando salía de la casa.
Por varios días, el amigo de mi madre se quedó a dormir con nosotros, siempre procuramos poner agua bendita, sin embargo, algo dentro de mí me decía que las cosas ya serían diferentes. Durante unos días, el amigo de mi madre nos comentó que en su casa habían comenzado a escucharse ruidos extraños. Pero al igual que nosotros, roció la casa entera con agua bendita y además llamaron a un sacerdote especialista en entes espirituales. Él les comentó que se trataba del alma de un infante que parecía estar adaptándose a su entorno. Por medio de un ritual, el sacerdote ayudó al espíritu perdido para que descansara en paz. Por fin, nuestro tiempo final llegó en la vecindad. El dueño hizo acto de presencia después de mucho tiempo, nos preguntó si no había pasado algo raro durante nuestra estancia, así que mi madre le contó todo lo ocurrido. Él no se mostró sorprendido, ya que nos comentó que un niño había muerto hace tiempo en el basurero, había subido las escaleras buscando a su madre, no se percató de que había escombro en el techo, se tropezó con él y cayó desde lo alto justo en el basurero. Nadie sabía que se había caído ahí, ni su madre. Ella siempre dijo que alguien se había metido a la vecindad y había robado al niño, hasta que por fin, después de una semana en que llegó el camión de la basura, lo encontraron. La vecindad fue abandonada poco a poco, a causa de esta situación, así que lo que se le ocurrió al dueño fue, por fin, venderla. Es comprensible sentir empatía por el niño, ya que buscaba a su madre y no la encontraba. De alguna manera, hice mi propia conjetura, al pensar que veía a mi madre y algo provocaba en ella, un cambio en su apariencia. Mi madre me contó hace tiempo, que ella pensaba que quizás era el espíritu de la madre del niño, que aún lo buscaba desde el más allá. Hoy en día, vivimos en un departamento, ya más tranquilos y sin tantos problemas, o por lo menos sin problemas paranormales. El amigo de mi madre terminó siendo su novio y con los años, se terminaron casando. Ahora, a mis 20 años, recuerdo toda esa época por la que pasamos esas situaciones paranormales, y me doy cuenta de lo afortunado que soy de estar vivo a pesar de todo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.